Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de este convulsionado mundo de los commodities agrícolas, porque en realidad están pasando muchas cosas en situaciones políticas, situaciones de decisiones de gobierno, en el caso de los Estados Unidos, y eso influye en el comercio de granos y aceites. Nos acompaña para analizar un poquito esto Bruno Todón, él es analista del mercado de granos de AZ Group. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te va, Marco? Muchas gracias por la invitación. No. Y como bien vos decís, este mercado que nos viene mostrando bastante convulsión, ¿no?, en estas últimas jornadas. Arrancamos por lo que sucedió la semana pasada. Un Donald Trump, en realidad la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, del gobierno de Donald Trump, diciendo vamos a aumentar la recomendación de uso de, la recomendación, obligación, eso decímelo vos, de uso de biodiesel en la aplicación que se hace con gasoil. Algo que sorprendió al mercado por el volumen, ¿no? Exactamente, sí. Principalmente el mercado pensaba que este corte obligatorio para la producción y uso de biodiesel iba a ser menor al esperado, y no solo eso, sino que la EPA duplicó el actual corte obligatorio que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Y déjame hacerte también una aclaración, que la EPA no solo aumentó ese volumen, sino también que recomendó quitarle subsidio o beneficio fiscal a la importación tanto de biodiesel como de los principales activos para la producción de biodiesel, con lo cual, bueno, esto nuclearía, ¿no?, la demanda para la producción de biodiesel en el aceite de soja. Mira, esa noticia pasó por abajo del radar, me parece, no se habló tanto, así que contame un poquito. A ver, la Argentina en sus exportaciones de biocombustibles a Estados Unidos hoy no puede entrar, hay una serie de aranceles y es uno de los reclamos que desde el sector se hacen, pero esto implicaría también un daño a ese negocio, al negocio del producto terminado, por decirlo de alguna forma. No tanto en lo que respecta a aceite, ya que los destinos de nuestro aceite de soja principalmente es India, casi en un 80%, y algo también hacia China, pero lo que sí va a impactar negativamente va a ser en los precios de harina de soja, ya que lo que tenemos que tener en cuenta es que por cada tonelada de aceite de soja que se produce, en contrapunto tenemos 4 toneladas aproximadamente de harina, y esto, por supuesto, si Estados Unidos aumenta su crushing con la intención, ¿no?, de aumentar su oferta de aceite de soja, va a tener una sobreoferta de harina de soja, generando, ¿no?, una caída en los precios de harina y, por supuesto, quitándole competitividad en el mundo a nuestro país. Y este combo entre harina y aceite, los aceites que vienen desde el viernes pasado subiendo o pegaron un salto muy fuerte el viernes pasado y después la cosa va y viene como de costumbre, se tratan de buscar nuevos equilibrios. Pero bueno, en fin, esta suba del aceite y esta baja de la harina, ¿cómo queda compensada, por ejemplo, para la industria aceitera y exportadora de la Argentina? Bueno, en ese equilibrio contrapunto, la realidad es que sale perdiendo, principalmente porque justamente nosotros somos el principal exportador a nivel global de harina, también de aceite, pero el valor de la harina o el ingreso por la harina es superior. Al del aceite, ¿no? En el medio de todo esto aparecen las tensiones, guerra declarada, entre Israel e Irán. Y ahí, ¿qué es lo que puede pasar en el mundo del comercio agrícola otra vez? Y ahí lo podemos dividir en dos cuestiones. Una, un poco va de la mano con lo sucedido con la EPA. Por supuesto que el petróleo mostró un salto importante debido a este nuevo conflicto entre Israel e Irán. Llevó también a que el aceite de soja por intermedio de los biocombustibles aumente, al igual que el poroto de soja. El maíz también mostró algunas alzas que después corrigieron por un tema también de oferta y demanda global, pero por supuesto que estas tensiones, y más en toda esa zona de Medio Oriente, donde el trigo, por ejemplo, es un factor importante, puede llegar a repercutir en el mercado de granos. Y también déjame hacerte una aclaración que un poco se viene comentando, ¿no?, la importancia de la región en lo que es el mercado de principalmente la urea, ¿no? Ahí en lo que es el estrecho de Omán, ¿no?, está el 40% aproximadamente del comercio de la urea, con Egipto, con Irán, con otros países en Medio Oriente, con lo cual si llega a haber algún inconveniente
que aumente, ¿no?, en términos de escala, bueno, el mercado de la urea podría llegar a tener algún impacto en las cotizaciones, ¿no? Y ahí nos vamos a meter en lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque si vos me decís, van a aumentar estos costos de producción y el gobierno, veremos la decisión que toma finalmente la semana que viene, que vence la baja de retenciones, no da marcha atrás con esta medida, bueno, hay que ver cómo queda el equilibrio productivo de la Argentina. Sí, sin duda ya venimos de campañas donde los costos se corrigieron, por así decir, pero aumentaron para los productores, con lo cual los márgenes son extremadamente justos, algunos de hecho a pérdida. Y lo que vimos en las últimas jornadas fue un aumento significativo de la comercialización con precio hecho, principalmente de la soja. Se pasó de un 27% que teníamos al inicio de junio, ya estamos en un 32% aproximadamente. Esto en términos de toneladas son 3-4 millones de toneladas que se cerraron con precio, pero el contrapunto obviamente es que queda más de un 65% de soja sin precio, ¿no? Y teniendo en cuenta esta reducción o esta posible reducción o esta vuelta atrás, mejor dicho, de los derechos de exportación, es muy probable que la capacidad teórica de pago tanto de la industria como de la exportación caiga, aunque sea $15. Sí, algo a tener en cuenta para la campaña, bueno, a ver, para el productor en esta campaña, el que tiene producción, pero también pensándolo para la campaña próxima, ¿no? Para ver cómo terminan de acomodarse ese escenario. De hecho, uno de los planteos, de los últimos planteos que le hizo la mesa de enlace al gobierno es el atraso de la cosecha, sobre todo en maíz, porque soja ya está prácticamente terminada, diciéndole, che, ojo que si vos subís las retenciones en julio, como se atrasó tanto la cosecha, va a haber muchos productores que no van a haber podido aprovechar ese beneficio, reducción. Porque digamos que también, les contamos a todos, el esquema para poder aprovechar esas retenciones es de un embarque muy rápido. Exactamente. Entonces, tenés que entregar la mercadería, no solo pactar un precio futuro. Exactamente. Ese es el 90% de la operación, tanto del derecho de exportación como de la operación que hace el exportador en los próximos 15 días. Claro. ¿Y qué se espera que suceda en el mercado local si el gobierno finalmente confirma esta ayuda de retenciones? Y nosotros creemos que en términos de soja va a haber un freno en la comercialización, principalmente por el impacto, ¿no?, que generarían los precios y por el lógico hecho, ¿no?, de que la diferenciación entre los porcentajes de derecho de exportación son mucho más altos en el complejo sojero que en el maíz, que pasó de 12 a 9%, ¿no? Con lo cual vemos un freno bastante importante en la comercialización por parte de los productores. Por supuesto que hay productores con deuda que van a tener que afrontar en los próximos meses, y también teniendo en cuenta, ¿no?, que ingresamos en una nueva campaña tanto de fina como posteriormente ya pensando en la compra de insumos para la gruesa, ¿no? Pero vemos un panorama de ventas por parte del productor que se van a ver frenadas o van a caer fuertemente su ritmo, a la espera de una nueva modificación en este régimen que tenemos hace ya muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Bruno, y aparte vas a tener el juego internacional, ¿no? Vas a tener certidumbres en la local, por lo menos un escenario que no cambia, seguirá la apuesta a lo que suceda después de las elecciones, si hay algún tipo de corrección cambiaria o no, pero si vos tenés esa certidumbre, entre comillas, en el local y tanta incertidumbre internacional, eso me imagino que también es una tónica que hace que el productor sea más cauteloso con las ventas, ¿no? Tal cual como vos decís, sí, y más con estos vaivenes o idas y venidas, ¿no?, en el ámbito internacional, donde hay conflicto en todo el mundo y genera una alta volatilidad en este mercado, que además ingresamos en el famoso weather market norteamericano, donde estos meses de parte de junio, julio, agosto, el precio de Chicago se mueve bruscamente, ¿no? La última cortita. De repente hay
vamos a un escenario hipotético, ¿no? Las negociaciones de paz avanzan, se calma todo entre Irak, Estados Unidos no entra a esa guerra, Irak e Israel. No hablamos, pero también está este recrudecimiento de Ucrania y Rusia. No te digo que firman la paz, porque eso es pedir demasiado, pero vuelven al escenario que estaban antes que sucediera esto. Las condiciones de oferta y demanda de granos en un escenario normal. ¿Son positivas para los precios o de todas formas ahí tenemos un escenario con valores que no se moverían mucho? Y ahí tal vez deberíamos desglosar por granos, por cultivo. Primero te digo las noticias positivas. La soja se ve un panorama más alentador por esta política que llevaría a cabo Estados Unidos por parte de los biocombustibles. Estados Unidos ya con un cuadro de oferta y demanda ajustado, con stocks finales que estarían por debajo de los 10 millones de toneladas. Si esto se acentúa, ¿no?, esta política se lleva a cabo, esos stocks finales seguramente se mantengan en niveles muy bajos, ya que disminuyó fuerte su superficie, ¿no? Luego tenemos obviamente Brasil y Argentina, que Brasil rompiendo récord como lo es habitual campaña tras campaña, Argentina iríamos a una superficie menor, con lo cual el precio de la soja en el segundo semestre podría llegar a tener alguna oportunidad o mejora de lo que tenemos hoy, ¿no? Si bien ya vimos algunas correcciones. En cuanto al maíz, es un poco más pesado el mercado para el grano amarillo, principalmente porque Estados Unidos aumentó significativamente su superficie, se va a más de 400 millones de toneladas, China viene produciendo bien y bajando su incidencia en el mercado del cereal, y Brasil iría a más maíz, Argentina iría a más maíz, con lo cual, a menos que haya algún ruido climático en estos próximos meses para lo que es Estados Unidos y para lo que es la región del Mar Negro, recordemos que Ucrania también es un jugador importante, el maíz tendría un mercado pesado para lo que es el segundo semestre. Bueno, habrá que ver cómo evolucionan entonces los hechos disruptivos que aparecen y sobre esas condiciones de base. Pero lo que sí me parece que son más motivos para decir que en julio la venta de granos va a tener una caída muy brusca. Exactamente. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Marcos. Seguimos con más Mercado por Expertos.